Y esta noche quiero hablarles un poco, si me acompañan en el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26. Quiero hablarles un poco de lo que es la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Y esto no es tanto una prédica, sino que es una enseñanza que hoy deseo hacer con ustedes juntamente. Y precisamente es a través de lo que ha ocurrido en los últimos días, en los últimos tiempos, y especialmente lo que ocurrió este fin de semana acá en Houston, en la iglesia Lakewood. Y quiero hablarles un poco acerca de eso. En el libro de los Hechos, capítulo 11, verso 26, dice lo siguiente. Hechos, capítulo 11, verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Está hablando de Pedro, algunos discípulos, estando en una de las iglesias para poderla edificar. Y continúa diciendo, y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Puede que usted haya leído una y otra vez este verso, que es muy sencillo, y tal vez a grandes rasgos el hecho de que a los discípulos por primera vez se les haya llamado cristianos, para usted no tenga un gran peso, una gran importancia, pero hoy deseo hablarles acerca de eso. Quiero hablarles de este verso, pero antes de hacerlo, lo que le decía al principio, con los eventos que han ocurrido últimamente, donde hemos escuchado de tantas cosas, especialmente rumores de guerra en todo el mundo, todas las situaciones que se han dado en medio de conflictos familiares, personales. Para mí esa pérdida del temor de Dios, y no solamente eso, también el temor a quitarle la vida a alguien, donde ya los principios, los valores, uno pensaría que cosas han pasado de moda aparentemente, y todo esto uno podría pensar, ¿qué está pasando? Hablaba con mi esposa acerca de todo esto y ella me contaba, me decía algo que es bien real. Antes usted y yo veíamos muchas situaciones en nuestra vida muy lejos. Entonces escuchábamos acerca de guerras y decíamos, no, eso es por allá bien lejos. Escuchábamos acerca de lo que está ocurriendo en las escuelas y decíamos, no, eso es en otro estado. Escuchábamos aún de cosas que han ocurrido en iglesias y uno decía, no, eso es por allá lejísimos en otros lugares. A nosotros no nos va a tocar ni nos va a afectar. Pero cuando uno comienza a ver todo esto tan cerca, en el caso de lo que ha ocurrido en el último tiempo, podría pensar en algunos ejemplos que uno puede ver que ya son un poco más cerca. Lo que pasó en Uvalde hace tal vez algunos meses, donde ya no es solamente lejos, está cerca la situación, donde ya lo de las escuelas no es en otro estado, es en nuestro propio estado. Cuando uno encuentra aún las noticias, el día de ayer me impactaba, un niño de 8 años en las escuelas de Spring, un niño de 8 años con una pistola a la escuela y decirle a otro niño de la misma edad que no lo mataría a él porque se ha portado muy bien con él y que iba a matar a los otros niños. 8 años. ¿De dónde pudo sacar un arma? ¿De dónde su pensamiento para poder dañar a otro? Lo mismo con lo de las guerras. Hace tal vez algunos meses, y algunos de ustedes saben, hay una familia de la iglesia que es la familia Cruz. Sus hijos están en el ejército, y especialmente Jorge, que es el yerno de nuestro hermano Oscar, hijo de Eva, de Tomás. Jorge está en Italia, y él hace por ahí unos meses me impactó porque yo estaba en Colombia y Jorge me manda un texto y me dice: pastor, me estoy preparando ya para irme a la guerra a Ucrania y ya di las órdenes de que si me ocurre algo, usted es el que me va a hacer todo. Mire, eso me cayó como un baldado de agua. Uno pensaría que la guerra está lejos, que está en otro país, que está en otro continente, que está en otro lugar, pero alguien cercano a nosotros tiene la posibilidad de ir allá a la guerra, de estar ahí defendiendo aún algunas cosas respecto a este país, en otros países, y eso te impacta. Te dice que tan cerca están en este momento ciertas situaciones que usted y yo debemos afrontar y entender. Y lo que ocurrió aún este domingo pasado, antes escuchábamos de rumores y de procesos y de problemas y de matanzas en algunas congregaciones lejos de este lugar, pero saber que es cerca,
Tal vez algunos conocidos suyos que van a Lakewood, alguna gente que usted conoce, familiares, vecinos, y ya es cerca, ya te afecta. Ya escucharlos a ellos, escuchar que alguien estuvo presente, escuchar que alguien estaba en el momento, se te viene un montón de ideas a la cabeza. Por eso oramos por la situación. Ese día nos impactó tanto que orábamos por el pastor Joel, orábamos por el pastor Danilo, por su familia, orábamos por los líderes, porque uno solo se imaginaba la magnitud que pudo haber tenido esto en ese momento. Y uno dice, pero eso era antes lejos, ahora lo tenemos cerca. Y entonces muchos a raíz de esto comenzaron a pensar, pues ya me da miedo ir a la iglesia, no voy a la iglesia. Pues ya me da miedo mandar a mis hijos a la escuela, no los mando a la escuela. Y entonces esas decisiones afectan tal vez en sociedad nuestro comportamiento. El temor que todo eso trae, aún escuchar a mucha gente, pues no vuelvo a la iglesia porque entonces algo puede ocurrir. Pero escúcheme algo, y por qué le estoy enseñando esto en esta noche. Porque ya todo esto es inevitable. Esto va a continuar. No le estoy diciendo que no nos preparemos, no le estoy diciendo que usted y yo vamos a ser ajenos, no le estoy diciendo que ya es tan cercano que se volverá inevitable. La persecución religiosa, la persecución aún, la ira de mucha gente que se levantará en contra de las iglesias, en contra de todo lo que respire a Dios en su vida. Esto es inevitable. La Biblia nos dice que eso ocurrirá. La Biblia nos dice acerca de rumores de guerra, esto continuará. Algún momento se volverá aún más cerca a nosotros, y especialmente viviendo en este país que tiene la guerra casada con tantos otros países. Esto se va a seguir dando, va a ser continuo. Pero la pregunta mía y lo que hoy deseo enseñarle es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer la iglesia? Usted como creyente en su diario vivir. Porque lo que a mí me está tal vez confrontando, y esto viene desde la pandemia, donde nos dieron una probadita que podemos ser probados, nosotros debemos pensar en qué vamos a hacer en nuestra vida respecto a nuestra relación con Dios. Si usted ve todo esto que está ocurriendo y aún lo que se viene, nos debe confrontar, nos debe animar, nos debe motivar a que no juguemos más a ser cristianos, sino que nos metamos con Dios como lo deberíamos hacer. Ya no es tiempo de estar peleando nosotros mismos dentro de la iglesia, porque me miraron, porque me dijeron, porque no me gustó, porque esa canción no me suena. No, es el tiempo de formar el carácter de Cristo en nuestra vida, porque lo necesitamos. Y vuelvo y le digo, la pandemia nos dio una probadita de muchas cosas y dio como resultado que la iglesia no estaba preparada para una persecución, y ni siquiera la pandemia fue una persecución. Pero por eso el temor que suscitó todo esto, y ahora el ver que hay tantas cosas cerca a nosotros y que se van a volver inevitables, que van a continuar tal vez sucediendo, y que Dios nos guarde, que nos libre, hay que clamar, hay que orar para que Dios nos cuide, pero va a ser inevitable, mis amados hermanos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? Todo esto está generando que usted y yo como creyentes maduremos, crezcamos, que algo ocurra en nuestra vida. No es un tiempo de jugar a ser cristiano creyente. Los creyentes nominales, o esos que van solamente una vez por mes solamente a escuchar algo que les gusta escuchar, en medio de todos estos procesos no van a aguantar. No van a tener la fe suficiente para levantarse y seguir. No van a tener la capacidad, no van a tener el carácter de levantarse y enfrentar tantas cosas que pueden seguir ocurriendo a nivel externo, donde usted y yo no tenemos la capacidad de controlarlo. Simplemente está ocurriendo. Pero la pregunta es, usted y yo, ¿qué vamos a hacer? Y por eso esta enseñanza, lo que hoy deseo colocar en su corazón es que surge una necesidad inmensa en este tiempo en la iglesia, y es formar el carácter de Cristo en nosotros como creyentes. Vuelva al versículo que acabamos de leer, Hechos capítulo 11, verso 26. En este verso encontramos que dentro del proceso de los discípulos y los seguidores de Cristo
se ha estado formando el carácter de Cristo en ellos, a tal punto que todos los discípulos en ese punto de sus vidas están dispuestos a entregar todo por amor a Cristo y compartir las buenas nuevas sin importar en qué lugar. Por eso el capítulo 1 verso 8 nos dice acerca de lo que el Señor viene y trae sobre, o la promesa que el Señor le da a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu. Pero en el libro, en el Evangelio de Juan, el Señor dice que nos es necesario de que Él se fuera para que el Espíritu Santo viniera. Significa que era necesario. Pero en el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 1, lo que ocurre es que la iglesia se acomodó tanto en esos 7 capítulos que entonces se necesita una gran persecución para que salgan, para que se desacomoden. Y la iglesia comienza a ser perseguida en el libro de los Hechos capítulo 8 verso 1. Y lo que ocurre con esta persecución es que todos salen a diferentes lugares para llevar el evangelio, las buenas nuevas. Y están dispuestos a pagar un precio por poderlo hacer. Significa que el carácter de Cristo se ha estado formando, manifestando en ellos. Y escúcheme, que esto es lo que más me encanta de este pasaje. Dice en Hechos capítulo, en el verso que leíamos, capítulo 11, verso 26, que por primera vez en este lugar en Antioquía se les nombra o se les dice a ellos y se les reconoce como cristianos. ¿Sabía usted que la palabra cristiano significa pequeños cristos, similares al original, no una réplica? Y cuando yo encuentro esta definición, dice que al ver esta definición podemos entender que cuando veían a uno de estos hombres, ¿sabe que veían en él? El reflejo de Cristo. Su comportamiento, lo que hablaban, lo que decían, todo reflejaba tanto a Cristo que por primera vez la gente a su alrededor los llama cristianos. Les están diciendo: ustedes son la imagen fiel y verdadera de ese Cristo que conocimos o que hemos escuchado. Y tal vez usted ha pasado de largo este verso, pero créame que este verso marca la historia de la iglesia. Por eso a partir de ese momento a nosotros se nos da un nombre como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, coherederos juntamente con Él. Y esta palabra cristiano viene sobre nuestra vida a identificarnos con quién realmente usted y yo hemos creído. Y este es Cristo. Y cuando ocurre esto, los discípulos en aquel lugar, la gente los está viendo, los está identificando, y la forma en que se refieren a ellos es: estos pequeños Cristos están en medio de nosotros. Piense por un momento entonces cómo los identificaban. Por eso lo que está ocurriendo hoy en día a nivel religioso, y lo que ocurrió tal vez en la década de los 80 y los años que continúan, que en ese tiempo la iglesia evangélica protestante no tenía ningún tipo de problema con ese nombre, evangélicos o protestantes. Cuando yo llegué a la iglesia hace casi 29 años, todavía se usaba la palabra evangélico y no nos sentíamos avergonzados de esa palabra o que nos dijeran así, pues éramos seguidores del evangelio. Luego comenzaron a llamarnos, o en cierta forma, protestantes, y tampoco tenemos problemas. Es una derivación del catolicismo, y entonces a través de Lutero y todas estas reformas terminamos protestando por algo que la Biblia no decía y queríamos seguir la verdad. Por eso nos llamamos protestantes. Pero como ahora somos muy modernos, la palabra evangélico y protestante ya no existe, pasó de moda. Y por eso que no le ocurra a usted lo que le ocurrió a esta reina de belleza colombiana, que cuando le dijeron a ella que si ella era evangélica, ella se enojó y dijo: no, yo no soy evangélica, yo soy cristiana. Y el asunto es que es lo mismo. El problema es que hoy la palabra moderna es que nos llamamos cristianos, pero no sabemos por qué nos llaman cristianos.
Y si nos llaman cristianos, lo que ocurrió en este lugar en Antioquía es porque están viendo el carácter de Cristo en nosotros. Es porque nuestro comportamiento es similar al de Cristo. Nuestras palabras son iguales a las de Cristo. Nuestra forma de pensar es igual a la forma de pensar de Cristo. Eso no debería de tener ningún pleito en nuestra cabeza. Por eso cuando usted vaya a hacer algo, lo primero que se debe preguntar, y se lo aconsejo, es: Cristo, ¿qué haría en esta situación? Cuando usted esté a punto de hacer lo que no tiene que hacer, una debilidad, una tentación, algo que usted sabe en lo más profundo de su corazón que no está bien, usted pregúntese: Cristo, en esta situación, ¿qué haría? ¿Qué hablaría? ¿Cómo se comportaría? Y le aseguro que una respuesta usted va a tener. Porque lo que ocurre en Antioquía es que al llamarlos a ellos cristianos, los están identificando a través de lo que Cristo es y era. Y eso es la misma palabra cristianos para nosotros. No ha cambiado el principio. Por eso, mis amados hermanos, y discúlpeme, tal vez eso no sea con usted, pero lo tengo que decir. A veces usted y yo podemos ser los agentes secretos donde nos movemos. Pero si usted no está convencido de su conversión, yo le animo, siga siendo un agente secreto. ¿Por qué? Porque, hermanos, qué vergüenza usted en su trabajo con 10 años de convertido, 5 años en su trabajo, y nadie lo quiere. Todo el mundo le saca el cuerpo. Usted es el que tiene a todo el mundo cabezón porque nadie se lo aguanta. Y que a usted se le dé la maravillosa idea un día de venir y decir, poner alabanzas en su oficina ahí sentado, y toda la gente lo mira como algo raro y le dice: ¿y por qué estás poniendo esa música tan bonita? Es que yo voy a la iglesia. Y entonces ellos podrían pensar: no, tal vez está comenzando a ir a la iglesia, qué bonito, yo creo que va a cambiar en la iglesia. Pero ¿hace cuánto vas a la iglesia? Hace 10 años. Y las personas a su alrededor van a decir: pero ¿cómo? ¿Cómo hace 10 años si es la persona que menos nos aguantamos cerca de nosotros? ¿Cómo hace 10 años si es la persona que más nos invita y más nos anima a hacer cosas que no están bien? ¿Cómo 10 años? Porque ahí es donde no hay tal vez un pleito, una diferencia entre lo que nosotros nos llamamos y lo que pensamos que debemos creer y cómo nos comportamos. Porque lo que ocurre en Antioquía es que ninguno de ellos tuvo la idea, y a nadie ellos le dijeron: llámeme cristiano porque yo me parezco a Cristo. Nadie lo hizo. Simplemente la gente que estaba a su alrededor terminaron viendo lo que ellos eran, y cuando vieron lo que ellos eran, les llamaron por primera vez pequeños Cristos. Ellos son fiel imagen de aquel que nos han hablado o de aquel que conocimos en el pasado. Eso es ser cristianos. Y el carácter de Cristo, creo que en este tiempo en la iglesia debemos formarlo. Es importante que le diga esto: el carácter es diferente al temperamento. El temperamento es algo inherente que usted y yo traemos. Por eso los 4 temperamentos que se han descubierto dentro del comportamiento del ser humano. Si usted es flemático, melancólico, otros no son judíos sino jodidos. Yo no sé usted qué sea, hermano, pero dentro de eso es inherente a usted. Lo que usted y yo sí podemos hacer cuando descubrimos nuestro carácter es pedirle a Dios que a través de su Espíritu Santo nos ayude a controlar ciertas situaciones que ya están en nuestro temperamento, en nuestro temperamento. Por eso el temperamento tiene que ver con algo que usted y yo ya traemos. Lo que podemos hacer a través de nuestro nuevo nacimiento es poder controlar ciertas cosas que identificamos y que no nos permiten tener una buena relación con los demás. Pero el carácter es diferente. El carácter se va formando a través de las experiencias. Son los valores que usted y yo adquirimos, la educación, la preparación, todo esto que nos define quiénes somos usted y yo, y cómo reaccionamos frente a ciertas situaciones de la vida.
Ahí es donde el carácter predomina cuando usted y yo reaccionamos a ciertas situaciones en nuestra vida. Por eso lo que el Señor hace en nuestra vida es que forma el carácter. Ahora bien, la Biblia enseña acerca del carácter de Cristo. Enseña acerca de su amor, su gozo, su templanza, su mansedumbre, todo esto. Y esto hace que nos dé un estándar para caminar hacia lo que Él es. La formación del carácter en nuestra vida tiene que ver como creyentes de formar el carácter de Cristo en nosotros. La formación del carácter en nosotros no se forma simplemente, y aquí es donde vamos, con la palabra madurez. La formación del carácter a nosotros nos lleva a un estándar de madurez. Madurez personal, madurez en la vida, madurez espiritual. Eso es lo que la formación del carácter trae como un resultado. Por eso es que a veces usted puede ver a alguien con un don, pero sin carácter para fluir en el don. Por eso a veces, en el caso de dones especiales, y yo creo por aquí está Daniel, o los dones proféticos, allá está Daniel, o los dones que tienen que ver con la adoración y la alabanza, lo que tienen estos dones especiales es que las personas que los poseen son muy sensibles. Y si no colocan atención a esto, lo que ocurre es que pueden tener el don, pero no el carácter para fluir en el don. Por eso usted ve a personas que son proféticas, pero son infantiles. Son niños e inmaduros en su vida cotidiana. Por todo se hieren, todo les daña, todo les afecta. Y puede tener el don, pero no el carácter. Usted y yo debemos venir y formar el carácter para que el don pueda fluir de manera natural y de gran bendición. Por eso es que usted descubre respecto a esto el conocimiento. Hay algunos que tienen el conocimiento de la Biblia, de la palabra, pueden haber estudiado en 10 institutos bíblicos, pero ese conocimiento no les va a generar el carácter. Y por eso usted puede ver a personas que conocen mucho, pero siguen siendo niños espirituales. Porque es el carácter lo que trae un balance. Y el carácter se forma en nuestra vida a través de nuestras experiencias. Por eso los desiertos, y yo lo decía el domingo, son tan necesarios. El desierto, el problema, la dificultad, la necesidad nos ayuda a formar carácter. Nos ayuda en un momento determinado a cómo usted y yo solucionar ciertas situaciones en nuestra vida, cómo enfrentar ciertas necesidades en nuestra vida. Por eso en nuestros hijos, y lo decía también el domingo, a veces usted y yo queremos que nuestros hijos no sufran, pero el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento lo que hace es traer la formación del carácter en nuestros hijos, y por eso cuando usted quiere y le evita a sus hijos a toda costa todo el dolor y sufrimiento en la vida, sabe que él está quitando el derecho a que forme carácter en su vida. Por eso es que ese hijo crece, se casa y claro, es un buen esposo, pero es pasivo. No puede enfrentar los problemas, todo lo desestabiliza, todo lo daña, todo lo decae, entra en ansiedad fácilmente, en depresión fácilmente. ¿Por qué? Porque no lo preparamos para esos problemas en el futuro. No lo preparamos, no hubo una formación del carácter a raíz de algunas situaciones que debían vivir como usted y yo las vivimos. ¿Sabe? Cuando yo me fui de mi casa, a los 19 años, me volado. Esta vez, otra vez mi mamá me lo estaba recordando. Y ahí estoy, le he pedido a mi mamá perdón, yo creo que más de 100 veces, hermano. ¿Sabe cuánto me he arrepentido? Porque la hice sufrir mucho. Pero mire, antes de yo irme de mi casa, mi mamá y mis hermanas, yo soy el hijo menor. ¿Y saben qué hacían? Me mantenían mi closet así. Parecía un almacén de ropa. ¿Y sabe qué hacía mi mamá de vez en cuando? Me volvía a sacar toda la ropa, me la lavaba y me la volvía a doblar. Esa era mi mamá y mi hermana. Y yo no movía un dedo. Claro, tuvimos problemas económicos, pero en el caso de mi casa yo no movía un dedo, ni sabía cocinar, ni sabía nada. Me consideraba que era responsable, pero habían cosas que yo debía saber y no las sabía, porque ellos me las evitaban o ellas me las evitaban. Pero cuando yo me fui de la casa, ¿sabe qué me tocó hacer? De todo, hermanos, y hasta aguantar hambre. Más hambre de la que había aguantado. Me tocó. Solo me tuve que levantar. ¿Sabe qué formó eso en mi vida? Carácter.
carácter. Aprendí a ser ordenado, aprendí a cocinar. Ahorita no cocino mucho porque se aprovechan de mí alguien por ahí. Entonces mejor me hago el desentendido con la cocina. Pero yo sé cocinar. Pero a mí me carga, y espero que usted no sea de esos hombres. A mí me carga un hombre que llegue a la casa y se quede sentado hasta las 10 de la noche que llegue su esposa. Y cuando llega su esposa le dice: ¿por qué no has comido? Es que no hay nadie que me sirva la comida. Mire, ¿cómo se le ocurre que usted va a esperar a su esposa 3 horas para que le sirva la comida? Hermanos, eso es ilógico. ¿Cómo usted no va a tener la capacidad de levantarse y servir un plato de comida y en este lugar meterlo al microondas o hacer lo que sea? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos expuestos a ciertas cosas, ¿sabe qué forma nuestra vida? Carácter. Carácter nos ayuda a crecer. Y esto es lo que ocurrió con los discípulos. ¿Sabe qué formó en los discípulos el carácter de Cristo? La persecución. ¿Sabe qué ocurre en el año 312? En el año 312, cuando la persecución deja de venir sobre la iglesia, según la historia de la misma iglesia, dice que en el año 312 que se nombra todo el imperio romano como cristiano y se deja de perseguir la iglesia. ¿Sabe qué ocurrió? Todos los líderes religiosos se pusieron tan pasivos que esa misma pasividad vino y trajo sobre la iglesia un acomodamiento, y la gente ya no quería pagar un precio por el amor a Cristo. Pero antes de eso, lo que ocurría con alguien cuando hablaba de Cristo es que se exponía a que lo pudieran matar, a que lo ahorcaran, a que lo crucificaran. ¿Y sabe qué formó carácter en los discípulos? Esa persecución. Esa persecución hizo que se levantaran, que quisieran seguir a Cristo, que estuvieran aún hasta la muerte compartiendo de las buenas nuevas. ¿Qué formó el carácter de Cristo en ellos? La persecución. Eso fue lo que formó el carácter de Cristo en ellos. Mis amados hermanos, estamos en un país y en un contexto que vivimos como cristianos tan cómodos, tan cómodos. Mira, a veces llueve y de pronto en Comunidad de Gracia esto no ocurre, porque esto no es para usted, créame. Pero sí he escuchado de iglesias donde un domingo llueve a cántaro, y le digo que no es para usted porque hace como 2, 3 domingos hubo un aguacero, hermanos, pero la iglesia estaba llena. Entonces no es para usted, créame. Pero yo he escuchado pastores que medio llueve y ¿sabe cómo le dicen a la lluvia? Espantacreyentes. Porque medio llueve y la gente no va a la iglesia y tienen carro dentro de la iglesia, hay aire acondicionado o hay calefacción, pero estamos tan cómodos que, mis amados hermanos, eso ha hecho que la iglesia se vuelva pasiva, nominal. Y lo que yo deseo compartirle hoy es que necesitamos formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Efesios capítulo 4 verso 13, mire lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4 verso 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Significa que si hay una estatura a la cual usted y yo deberíamos llegar como creyentes, y esta estatura nos la da Cristo. Significa que a través del carácter de Cristo usted y yo podemos subir en nuestra madurez personal y espiritual. Él es el estándar, Él es la estatura, y usted y yo deberíamos proponernos algo así. Usted debería de hacer un ejercicio y es preguntarse cómo era su vida antes de Cristo y después de Cristo. ¿Cómo era su vida cuando usted conoció del Señor? Si fue hace 5 meses, hace 1 año, hace 5 años, hace 10 años. Si realmente ha ocurrido un cambio y una transformación en usted, si usted lo ve, eso es un buen ejercicio. Pero mire lo que continúa diciendo: ¿por qué la estatura o la medida del varón perfecto? Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe a mí que me da tristeza?
que muchos pueden venir a la iglesia pero no saben ni en qué creen. Por eso es que un día domingo usted le tocan la puerta y usted abre y ya sabe quiénes son los que tocan el domingo. Y usted se para allá a escuchar el sermón de aquel que le tocó el domingo y usted dice, pero si eso no es tan diferente a lo que yo escucho en la iglesia, eso es igual. Y entonces le dice, no, hermano, yo puedo venir aquí todos los días y le enseño la palabra. Y entonces usted se sienta ahí en su sala a que le enseñe la Biblia al hermanito que le tocó el domingo en la mañana. Pero eso es igual. Y sabe, el problema de su falta de conocimiento y madurez espiritual no le ayuda a discernir ni siquiera la parte doctrinal. Porque como no lee la Biblia, todo le va a parecer igual. ¿Y sabe cuál es la estratagema de este mundo? Que cuando te tocan la puerta siempre te van a decir lo bueno, no la esencia. Te van a hablar de la familia, de la unidad, te van a hablar de tu vida, que te levantas, que Dios te ayuda. Pero cuando a ti te da por estudiar un poquito y vas a la raíz doctrinal de aquel que te está tocando el domingo en la mañana, vas a encontrar que doctrinalmente sí hay un gran problema. Y especialmente porque muchos han quitado la esencia Cristo Jesús de la ecuación. Y una vez a ti te quiten a Cristo Jesús de la ecuación, huye de aquel lugar. Pero como estamos aquí abajo y no hemos podido crecer en nuestra vida espiritual, porque no leemos, no tenemos disciplinas espirituales de la lectura, de la palabra, de nada, todo nos va a parecer igual. ¿Cómo vamos a formar el carácter de Cristo si todo nos va a parecer igual? ¿Cómo vamos a tener el discernimiento para entender quién nos miente, quién nos dice la verdad, si no tenemos disciplinas espirituales? Ahí es donde formamos el carácter de Cristo. Y continúa diciendo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Significa que si hay un estándar, hermanos, al que usted y yo deberíamos llegar. Necesitamos madurar, mis amados hermanos. Cuando yo llegué a los Estados Unidos de Norteamérica, una de las cosas que más me impactó fue el nivel de conocimiento de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque no hay disciplinas espirituales dentro de la iglesia. Por eso usted puede hablar con gente de otras congregaciones, aún congregaciones grandes, y no saben ni por qué van a la iglesia. Solo saben que van a la iglesia, se sienten bien, les gustó la alabanza, pero ahí terminó todo. Y mis amados hermanos, no podemos. Con todo lo que se nos viene en un futuro, no podemos. Necesitamos formar el carácter de Cristo en nuestra vida. Eso es lo que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Es lo que nos va a dar el carácter para no retroceder, para no rendirnos, para no negar a Cristo en nuestra vida. Pero solamente le dejo 3 cosas en su vida. ¿Sabe qué nos va a ayudar para formar el carácter de Cristo en nuestra vida? Primero, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, y a través del fruto del Espíritu Santo, nos da a nosotros un estándar de lo que Cristo es en esencia. Por eso es el fruto del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y ese estándar tal vez es una tarea que usted y yo tenemos para poder continuar creciendo en nuestra vida. ¿Cómo está usted de paz, de amor, de gozo, de mansedumbre, de templanza? ¿Cómo está usted de eso? Porque el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar para poderlo hacer. Pero número 2, accionarnos, hacer algo. Últimamente he estado trabajando con alguien en el proceso de lo que llamamos nosotros administración estratégica. ¿Y sabe qué es hacer todo este proceso en nuestra vida o en una compañía? Descubrir todas las debilidades y amenazas y solucionarlas. Tratar de hacer algo. Pero usted y yo a veces sabemos cuáles son nuestras debilidades, pero no hacemos nada. Mire, hoy me encantó, la hermana Esperanza estaba en Nehemías capítulo 2, Nehemías, me encanta este libro. Y dice que Nehemías, si usted estuvo en la oración esta mañana o léalo, que cuando Nehemías se dio cuenta del estado de su pueblo,
de su tierra. ¿Sabe qué hizo? Se accionó. No le dio miedo ir delante del rey. Y cuando el rey le preguntó qué pasaba, él le dijo lo que pasaba. Y no solamente se lo dijo, le pidió que le permitiera ir a su tierra para reconstruir lo que en aquel lugar no estaba bien. Pero se accionó. Si usted y yo descubrimos que en algo no hemos crecido, no hemos madurado, si seguimos con las mismas debilidades, tentaciones de hace 1 año, 2, 3, 4, 5 años atrás, si todavía esa vieja naturaleza nos gobierna y ya llevamos 4 años dentro de la iglesia, haga algo, acciónese. Deje que Cristo manifieste su carácter en usted. Y cuando Él lo haga, usted va a apartarse del mal, del pecado, va a disminuir lo que usted está haciendo, pero haga algo. Algunos todavía como creyentes tienen problemas con el perdón, tienen problemas con cosas que les ocurrió en el pasado y todavía batallan con eso. Pero si usted lo descubre, yo le animo, haga algo. Trate de solucionarlo, de entregárselo al Señor. Pero ¿qué es lo que eso trae sobre su vida? Le ayuda a crecer, a formar el carácter de Cristo en usted. Porque qué bueno es que la próxima vez que a usted le llamen cristiano, usted se sienta honrado porque le digan cristiano. Porque usted no tiene cola que le pise el diablo y que le haga pensar algo diferente. Pero lo último es, hermanos, para poder formar el carácter de Cristo en nuestra vida, necesitamos pagar un precio. Es un precio, una decisión. Y por eso en Filipenses capítulo 2, verso 5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya este sentir que hubo en Él. Significa que hay un precio. Y este precio tiene que ver con que usted y yo estemos dispuestos a sentir, a tener ese mismo sentir que Cristo Jesús tuvo. ¿Y sabe a qué se refiere el verso? Que estuvo dispuesto a morir por los pecados de los demás, por amor. Haya este mismo sentir en usted. Mis amados hermanos, formar el carácter de Cristo no es fácil, pero no es imposible. Se necesita una determinación. Se necesita una decisión. Formar hábitos correctos de carácter espiritual en nuestra vida. Permitir que el Señor nos moldee, nos pula. Que podamos cambiar genuinamente, verdaderamente. Pero mi sueño, ¿sabe cuál es? Y no es solo con ustedes, aún conmigo mismo. Que cuando la gente nos llame cristianos, sea no despectivamente, sino que sea por lo que han visto en nosotros. Qué bonito es que a usted en su casa, que es donde más lo conocen, usted no venga y no me pregunte a mi pastor, esa prédica que usted dio, qué bonita, a mí me llegó. Dígame si yo soy un buen cristiano. Hermano, yo no se lo voy a poder decir. Yo no vivo con usted en su casa. Vaya, pregúnteselo a sus hijos, a su esposo o a su esposa si usted realmente es un buen cristiano. Tal vez ellos, si pudieran hablarle honestamente a usted, se lo dirían. Pregúnteselo a la persona que está en el escritorio de al lado en su trabajo, que lo conoce. Tal vez usted pasa 8 horas con esa persona al día. Pregúnteselo. ¿Qué tal que usted haga esta dinámica? Porque a veces, a nuestro propio parecer, usted y yo somos muy buenos, pero no sabemos lo que piense la gente de nosotros. Yo no sé si ustedes esto lo hacían, este ejercicio. Yo tengo todavía la hojita, alguna vez se los contaba en el colegio, que después o al final, al salir uno de 11, en el caso de Colombia, aquí es 12, pasaban una hojita con mi nombre y entonces decían: ahora vamos a escribirle a Oquendo lo que pensamos de él. Y yo había estudiado por más de 10 años con ellos, con otros 6 años, con casi todo el bachillerato, la escuela. Y yo decía: no, yo soy una miel. Yo no, por Dios, qué hombre tan dulce soy yo. Mire, ¿sabe por qué guardo esa hoja? Porque me dolió mucho. Decían unas cosas de mí: Oquendo es tal por cual, Oquendo no se lo aguanta a nadie, Oquendo es un amargado, Oquendo no sé qué. Yo
Hermanos, y siquiera era el último día porque no me fui a llorar solo. Siquiera ya no los tenía que volver a ver. Era el último día de clase. Pero qué desahogadas se metieron. Hermano, me dijeron de todo. ¿Qué tal que usted pueda hacer esa dinámica con la persona que está en el escritorio al lado? Mire, en anónimo, aquí está mi apellido. Escriba lo que usted piensa de mí y pásela por toda su oficina. Tal vez usted se daría cuenta de cosas que no ha querido creer. O lo mismo en su casa, algún día que llegue, póngales una hojita ahí, anónimo. Escriban todo lo que ustedes piensen de mí. Imagínense a su hijo ahí. Mi mamá es esto, mi papá es esto. Pero ¿sabe por qué se los digo? Porque las personas que están más cerca de nosotros van a dar fe si realmente el carácter de Cristo se ha formado en nuestra vida. Cómo usted se comporta, cómo usted habla. Y eso de hablar, la palabra dice que nuestras palabras o lo que hablemos tiene que ser de bendición a las personas que nos escuchan. Y mire, hermanos, Dios santo, a veces yo escucho hablar a gente, vuelvo y le repito, no de aquí, de otras congregaciones, y uno dice, Dios mío, o sea, ¿qué están hablando? Chismoseando, murmurando, aún maldiciendo, palabrotas van, palabrotas vienen. Y uno dice, Dios mío, o sea, Señor, tú hablabas así. Cuando estabas enojado hablabas así. Yo no me imagino al Señor enojado con Pedro y con Pablo, madereándolos. No me lo imagino. Me imagino a la persona más correcta, recta, íntegra, aún en medio de su enojo. Y aún las decisiones. A veces usted y yo vamos a tomar decisiones, hermanos, que en lo profundo de nuestro corazón sabemos que son malas y aún las queremos seguir tomando. Pero haga el ejercicio, Señor, ¿tú qué harías? ¿Tú te meterías a ese lugar donde yo me voy a meter? ¿Tú te meterías con esta persona, Señor, que yo sé todo lo que esta persona está haciendo? Señor, yo haría negocios con este otro. Señor, tú te meterías en este negocio donde le tengo que mentir a medio mundo para ganar plata. Señor, yo haría esto a media simplemente para sacar un beneficio, pero lo haría, Señor, tú lo harías. Porque recuerda, es el carácter de Cristo lo que va a definir lo que somos. Y sabe, yo no quiero tal vez con lo que le decía de los eventos que estamos viviendo atemorizarlo. No quiero. Pero hermano, sí lo quiero animar de que nos preparemos. Prepárese. Métase con Dios como nunca se ha metido. Eso no significa que yo le esté diciendo que a usted le va a pasar algo, que en la iglesia va a pasar algo. No, Dios nos libre. Pero mis amados hermanos, necesitamos estar preparados. No es tiempo bueno para jugar al creyente, al llanero solitario, al James Bond que nadie conoce. No es un tiempo bueno para hacer eso. Sea un buen creyente sin importar donde usted esté. Manifieste el carácter de Cristo en su vida. Cuando usted vaya a hacer algo o a pecar, o si usted está metido tal vez en debilidades, la pornografía, cosas como esas, pregúntese, ¿Cristo haría esto? Porque la verdad usted va a recibir una respuesta y es no, Él no lo haría. Tú lo vas a seguir haciendo. Cuando esté metido en un chisme, huya de ahí. Señor, tú eras chismoso. La respuesta va a ser no, Él no era chismoso. No lo era. Pero es el carácter de Cristo lo que va a guiar nuestra vida en este tiempo. Lo que te va a ayudar a ti y a mí a levantarnos, a mantenernos firmes, a rechazar toda acechanza del enemigo, a vivir rectamente en integridad, en rectitud, en sabiduría. Es el carácter de Cristo. Y yo los animo mucho, mucho como iglesia, porque eso es una responsabilidad mía como pastor. Los animo a que formen disciplinas y hábitos en su vida que les pueda llevar a esa estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Que crezcamos, que maduremos
y que tratemos de cambiar verdaderamente nuestras vidas y nuestro estilo de vida. Pero la única forma es a través de la manifestación del carácter de Cristo. Amén. ¿Por qué no se para ahí donde usted está? Por favor, déjeme orar por usted. Ahí donde está, solo levante sus manos, permítame orar por usted. Y si usted en esta noche sabe que esta palabra es necesaria, solo recíbala en su espíritu. Pídale al Señor que en esta noche Él pueda ayudarlo a usted con aquellas cosas donde debe seguir creciendo en su vida personal. El Señor pueda ayudarle a usted, aún como me ayuda a mí, a seguir madurando, creciendo, a seguir formando su carácter en cada uno de nosotros. Y que algún día, o ya está ocurriendo, la gente nos mire y nos diga: he aquí un verdadero cristiano. Alguien con un testimonio impecable, que manifiesta realmente lo que dice, lo que habla, lo que enseña, lo vive con su propia vida. Y esto, mis amados hermanos, es el carácter de Cristo. Levante sus manos mientras adoramos. Si usted en esta noche tiene que decirle: Señor, perdóname, Señor, porque no he manifestado lo que tú eres. Perdóname porque he hecho cosas que realmente no tienen que ver contigo. Perdóname, Señor, porque me he dejado seducir del pecado, de la tentación, de todo un sistema en este país que nos lleva a tener una vida religiosa, una vida como creyentes, pero aún apartados de ti. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, pero hoy, creyendo esta palabra, yo quiero y deseo, Señor, formar tu imagen en mí, formar tu carácter en mí. Señor, que tú me pulas, Señor, que tú me enseñes, Señor, que tú puedas corregirme si hay que o hay necesidad de corrección, que tú puedas confrontarme si es necesario la confrontación. Pero, Señor, forma tu carácter en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.